de incremental que se usa con respecto a la vertical o con respecto al ángulo vertical. Si yo estoy observando, tengo esto, yo cómo mediría con respecto, aquí tengo mi DH, la selección tal, aquí tendría mi distancia inclinada, es el DH, y este es el famoso DB, distancia vertical. Los tres elementos de ese cálculo. Pero si yo tengo este ángulo, aquí tenemos la altura instrumental. Si yo tengo este famoso angulito, ¿qué tenemos que aplicar para calcular el DH y el DB? ¿Y cuándo yo utilizo el DI? ¿Cuándo pasa a ser distancia inclinada? ¿Sería igual cuando yo uso mira? ¿Les tocó hacer alguna vez levantamientos con mira? ¿Con taquímetro? ¿Con acción? ¿Sí? ¿Y cómo calcular la distancia horizontal? ¿Ah? Superior o inferior, o Claro. Para mí, el DH es igual a qué? lo superior Dice que es una constante por una G. Y esa G se llama generador. Cuando utilizo mira. Y el generador es lo que decía su compañero. Es la diferencia de la lectura superior menos la lectura inferior. Multiplicado por 100. Esto nos da un valor, una diferencia. Que todas las constantes las tienen los taquímetros. Y se multiplica por el cuando tengo este tipo, el remonte tendría que ser cateto, el que está opuesto al DB, el cateto opuesto al ángulo. El adyacente es el que está junto al ángulo. Por lo tanto, esto podría llamarlo cateto adyacente, cateto opuesto. Y esto se les podría llamar hipotenusa. ¿Cómo sería ese triángulo? Triángulo rectángulo. Por DH, cateto adyacente, por coseno al cuadrado de la de ángulo. Y ese tipo de instrumental, el instrumento se llama el cero, está en el horizonte, está al medio. Ahí está el cero. ¿Se mira hacia arriba o hacia abajo? Si usted ve los equímetros que da el ángulo hacia arriba o hacia abajo, entonces se ocupa directamente ahí, coseno. Pero ustedes cuando están haciendo los cálculos, ¿qué ocupan? Estoy segurísimo que ocupan otra cosa, ocupan ese tipo de cosas. ¿De dónde proviene? Cuando hablan de cenital, escuchando el video, se refería mucho al cenital. Yo cuando hice mi memoria ocupé los instrumentos nadiranes, en la noche. Entonces usted en su vida puede que les toque encontrar alguno de esos tipos. Como puede ocupar el cero al medio, o puede ocupar que el cero está arriba, o el cero está abajo. ¿Se entiende eso? Sí. Ya. Y para calcular el DB, cuando usamos mira, es igual acá por G medio por el seno de 2 veces el ángulo. Volviendo a la pregunta del tercero. ¿Cómo ustedes calculan la distancia
horizontales, verticales, después para calcular las cosas, etc. Hay tres tipos integrales, dijimos, ahí tiene el cero al medio, que el cero está arriba y el cero abajo. Cuando el cero está arriba, eso se llama cenit, por eso se llama cenitales. Cuando el cero está hacia abajo, eso se llama nadim. Por lo tanto, sobre todo en los bebés, les cambia el signo. En eso hay que tener cuidado. Y para esto es cuando usamos wincha o distensión. Cuando usamos distensión, ahí ocupamos las relaciones directas. Que yo les digo que el coseno, no voy a explicar nada porque primero. El cenit quiere decir que aquí está el cero. Y esto se llama, algunos le escriben con C, otros con Z, cenit o cenit. Cuando el cero está acá abajo, se llama nadir. Son los tres tipos de instrumentaciones con respecto al ángulo vertical. Por lo tanto, cuando yo estoy ocupando el cenit para cambiar el DH, quiero calcular la distancia horizontal, siempre va a estar incluida la distancia inclinada. Y la distancia inclinada que siempre va a ser mayor que la distancia horizontal. A menos que la distancia horizontal, o sea, el ángulo valga 100. Ya sea nadir o cenit, si le 100 es distancia horizontal. Lo que hablaba el muchacho cuando le alumbraba al punto, programa, si fuese la distancia era de H. ¿Ya? No era de I. Por lo tanto, ¿qué es lo que se ocupa? Se ocupa si un ángulo es cenital, este es el ángulo vertical leído. ¿Y cómo se llamaría acá para calcular el viaje? Sería el DI por el seno del ángulo vertical. De la cima. Ahí no cambia, ya no estamos ocupando otra cosa. Y si es nadir, lo mismo, está leyendo, va a leer de aquí hasta, ¿a dónde va a leer por aquí? Hasta aquí, hasta el DI. Y al revés, la distancia vertical es el DI por el coseno del ángulo vertical. ¿Se entiende eso? Eso es lo que hacen los técnicos, nada más. Usted cuando nosotros tenemos un levantamiento, ¿qué toman? ¿Qué datos toman? Ángulo vertical y ángulo horizontal. Son tres datos. O sea, son dos datos más el agregado que es la distancia que va aparte del instrumento. Si miran ahí lo ven directamente el instrumento, pero si no, toman ángulos verticales y ángulos horizontales. ¿Y qué hace el ángulo horizontal? ¿Cuál es su misión? ¿Para qué sirve? ¿Perdón? La distancia de un punto para otro. Pero, ¿cuál es la misión del ángulo vertical? Ya sabemos que el ángulo vertical ya sirve para la altura. Recuerden que está se divide en dos partes, una en plano y la otra se divide en alturas. El ángulo horizontal nos diga para ubicar el desplazamiento de algún punto. Yo estoy viendo aquí, tengo otro punto por acá, son distintos los ángulos con respecto a un origen. ¿Ya? Esa es esa es la tarea del ángulo horizontal.
ubicar a algún lado. Para esto lo lanzamientos, con eso lo digo. Y el ángulo vertical, como le digo, es para determinar la distancia vertical y posteriormente la diferencia de nivel y después calcular cosas. Por eso se llama nivelación trigonométrica, porque está usando fórmulas. Vamos a hacer un ejemplito así cortito. Tenemos, por lo tanto, la diferencia de nivel si le colocamos este punto A y a este B, diferencia de nivel entre A y B, sería igual a qué. Ya entra otro elemento, entra la altura instrumental. ¿Estoy bien o estoy mal? Este llegaría de aquí hasta acá. Por lo tanto, tenemos que agregarle este otro pedacito que sería la distancia vertical. Más distancia vertical. Yo voy a colocar un medidor, porque va a ser más o menos, dependiendo del ángulo vertical. Si yo tengo un ángulo, un instrumento cenital, ya sabemos que el 100 es horizontal. Por lo tanto, si el ángulo vertical es menor que 100, yo voy a tener un ángulo de elevación que está mirando hacia aquí. Por lo tanto, el de B es positivo. Si el ángulo vertical cenital es mayor que 100, yo estoy mirando hacia abajo. Por lo tanto, el de B va a ser negativo. Por eso es más menos, dependiendo de la circunstancia. Estamos aquí, y para llegar al techo le tenemos que sumar la altura del plano. Y si yo quiero calcular la cota, yo tendría que tener la cota de partida. Y la cota del punto E es igual a la cota del punto A más menos la diferencia del viento. Que puede ser melodía hacia abajo o hacia arriba. Y esto lo que se ocupa. Acuérdense, estamos cuando se abría ángulo de elevación hacia abajo, ángulo de depresión. Ángulo de elevación más, ángulo de depresión menos. Hagamos un ejemplito cortito, ¿no? ¿Qué decimos la prueba? Eso nos puede servir. ¿Ya? Supongamos que tengo que se ha determinado Acá el chico. una distancia entre instrumento y un plomo. Sí, De altura 1,5 metros. lo cargan con mi cable. Se lee un ángulo vertical. Vamos a colocar cenital. Coloquemos cenital de 102,30 gramos. Va a ser la más fácil. Calcular la diferencia de nivel
entre la estaca y el plomo, siendo HI igual 1,40. Era chiquitito. Era chiquitito. ¿Le falta contarlo para respirar? Si falta, lo agregamos. Supongamos que será. ¿Perdón? Dice, después de la altura de 1.5 dice, da un ángulo vertical seminal de 102,30 a 300. Ya, de aquí, la altura 1,5 metros, la Se da un altura del ángulo plomo. vertical. Sí, se da un ángulo vertical, ¿cierto? Ya, los ángulo vertical es de 102,30 cada la medición. Y de cuál es la diferencia aquí. Veamos si nos falta tanto. ¿Cómo determinaríamos eso? Y si quieren, le calculan el TH también, para que se hayan acostumbrados y no se olviden de ese tipo de cosas. DH. ¿Cómo defino el DH cuando estamos usando, no lo contamos, pero supongamos que estamos usando una wincha? Ese es el DH, ¿verdad? Era la distancia inclinada y por el cero de... Esa fórmula de la misma esa fórmula que dijo recién es la misma que está acá. ¿La distancia está ahí? Sí. No parece. Ah, que no es lo mismo. No, bueno, es que usted lo escuchó antes de lo que dije. Este ejercicio, cuando empezamos nosotros a hacerlo acá, esto está referido que el ángulo es del peso al cero al medio. Hacia arriba, 1 grado, 2 grados, 3 grados, hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3. Y aquí dice que el DH es igual al de I por el crucero, lo que les expliqué por aquí. Les dije, hay un cambio, se cambia. Pero esa es la relación directa, y así debe ser directa. Cuando yo estoy usando un instrumento, yo estoy calculando, determinando con el ángulo vertical que se lee, que se ve. Ese es el cambio que ustedes ven. Eso se entiende, ¿cierto? Si no se entiende, Ay, No, sí se entiende. pues hay que se puede escuchar cuando el tipo de instrumento alguna vez en su vida, es posible. Sobre todo cuando faltan los nuevos y empiezan a recoger los antiguitos, ahí se cae, ahí se está bien. Ya, el DH, como decimos que el ángulo llega por acá, entonces el DH ¿cuánto sería? Tengo un ángulo rectángulo. El DH va relacionado con el cateto adyacente o con la función coseno. Lo voy a escribir de tal forma: coseno del ángulo vertical. Cuando usamos este caballero, este angulito, como he leído, las funciones se intercambian. El coseno pasa a ser, para el DH pasa a ser seno, y para los de B pasa a ser coseno. ¿No se entiende? Por favor, calculen. Si yo tengo este plano, supongamos que sean 3 grados, calculen el coseno de 3 por el seno de 97. ¿Qué resultado les daría si lo multiplico por? Me falta la distancia. La tengo. ¿Qué resultado me daría? Supongamos que la distancia sea 50 metros.
Si tengo con el cero al medio, el ángulo es el medio. Pero si es 103, sería 3 grados. Y ya, como es directo, sería el cero. Entonces, vamos a ver de nuevo. El cero del ángulo vertical es igual a ¿qué? Cateto opuesto partido por igual de luz. La función coseno del ángulo vertical es igual cateto adyacente partido por la hipotenusa. ¿Y cuál es la otra función que ustedes mucho? Lo toma del rumbo en la función tangente. Es igual al seno partido por el coseno en general. O de lo que es cada parte sería cateto opuesto partido por la hipotenusa, todo esto dividido por cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Si no, son dos fracciones, se multiplica la primera por la segunda invertida. Hay mucha información aquí. Ya. Vamos al ejercicio entonces. Si yo quiero calcular el DH, por ejemplo, decimos que hacer la distancia inclinada por el seno del ángulo vertical. Le pido. Si lo quiero calcular, si la distancia es 50 metros, por seno de 103, ¿cuánto era? 102,30. 102,30 grados. Recuerden, el DH es menor que la distancia inclinada, siempre. Va a andar cierto. ¿Cuánto sale esto? Alguien que tenga la calculadora. Coloquemos 50 por seno de 108,30 grados. Tiene que estar en modo. Exactamente. No, en Chile casi no se ocupa el sexo. Hay otros por ahí dando vueltas, pero no ocupamos. A 49, ¿Cuánto es? 49, 49, algo así tiene que ser, sí. 967. ¿Cuánto? 967. ¿6,7? 967. 9,6,6,9. Pero eso no era la Ah, perdón, distancia porque van a vertical. no, ya acá. 49,9669. La distancia vertical, ¿cómo sería de I por el crucero del ángulo vertical? Aquí las distancias son mucho menores. La diferencia de altura sería 50 por coseno de 102,6. Necesito que la línea negativa. ¿En serio? De la vida. No te quedas hasta Da menos 1, ¿No? menos 1. Menos un metro. Eso es. No le llamo por eso. ¿Uno cuánto? Falta luz. 806. 806. Esto sería el debe. Lo único que estamos mirando hacia abajo. Menos 1, 806. Así colocamos mucho. Por lo tanto, si yo sabe cuál es la diferencia de nivel entre este punto y este punto, si la diferencia de nivel entre A y B sería igual a la.
Ponerte la silla, ¿cuánto le uno? 1,40 Así. menos, en este caso, 1,806 más Un área 1,50 que es la altura de 1. De ahí tendríamos la diferencia de nivel entre esos dos puntos. Serían 2,90 menos 1,80 serían 1,80 y tanto. 1.094. Ah, 1.094. 094. 1,9. Entonces, esta es la diferencia que significa que eso nos daría cuál es la altura de la galería del fondo. Y si le quiero colocar cota, se tendría que colocarle cota el valor al punto de destaca inicial para calcular la cota del techo. Después todo este empleo se entendió.